En la sala de la Cámara. La verdad es que no se entiende que gente que ha trabajado mucho por el tema de mejorar la educación superior y que ha sido parte de su bandera de lucha, ante un avance tan sustantivo como es el que plantea el proyecto, por distintas razones se resten de un momento tan especial. Disculpe, el diputado Jackson y su movimiento no tuvo problema en ocupar numerosos cargos en distintas reparticiones del Estado y hoy día, ¿no es cierto?, por una situación claramente oportunista respecto de legítimos objetivos que él pueda tener, cambia de parecer, ¿no es cierto?, y argumentando cosas que en definitiva pueden perfectamente en la tramitación en particular ponerse en discusión, incluso mejorarse vía indicaciones, simplemente, ¿no es cierto?, le cierra la puerta a la posibilidad que legislemos en una materia que es de la mayor importancia. Se abre una ventana de oportunidad para que el gobierno flexibilice su postura desde nuestro punto de vista irreflexiva de querer pasar rápidamente la tramitación de un proyecto que es tan importante para la ciudadanía y para el movimiento estudiantil. Yo honestamente espero que el gobierno pueda recoger varias de las, no solo demandas, sino propuestas concretas que tanto el movimiento estudiantil como varios de los parlamentarios de la comisión hemos puesto sobre la mesa para poder avanzar en un proyecto que transforme la lógica de mercado que hoy día tiene nuestro sistema educativo a una lógica de derechos. La verdad es que lo que vimos hoy día fue un espectáculo. Un espectáculo porque la propia nueva mayoría terminó haciendo rechazar el proyecto más importante que prometió la presidenta Bachelet durante toda su campaña. Votó en contra poniendo una lápida a la gratuidad, que hoy día termina siendo una gran estafa. La nueva mayoría con esto está demostrando no tener ninguna capacidad de gobernabilidad. Que este es un gobierno que en este proyecto hace que las instituciones escojan entre gratuidad o calidad. Hace que tengan que escoger entre más instituciones y más Estado, pero no mejores reglas ni más calidad. Lamentablemente ha sido una oportunidad perdida. Durante 10 meses, en vez de discutir sobre educación superior del futuro, tenemos hoy día una propuesta de educación superior del siglo pasado. Bien, queremos profundizar en este tema. Vamos a conversar a esta hora con la diputada de la Democracia Cristiana, Yasna Proboste, miembro también de la Comisión de Educación. Diputada, muchísimas gracias por este contacto con 24 horas. Hola Andrea, ¿cómo está? Bueno, lo primero, preguntarle qué tan grave le parece a usted este revés que ha sufrido el gobierno en uno de sus proyectos más importantes a nivel legislativo. ¿No me escucha, diputada? Ahora sí. Bueno, le repito la pregunta entonces. Le consultaba qué tan grave le parece a usted este revés para el gobierno, considerando que el proyecto de reforma en la educación superior es uno de los ejes o uno de los proyectos más importantes para el gobierno de la presidenta Bachelet. Bueno, por cierto, Andrea, es una situación muy grave. No solo grave por el resultado de la votación en el día de ayer, sino que además es grave respecto del cumplimiento de la palabra empeñada. Porque a diferencia de otras iniciativas que ha llevado adelante o que ha impulsado el sector, en este ha habido un diálogo muy intenso que al menos yo puedo dar fe con los parlamentarios de la coalición. Hace tiempo atrás el comité político incluso definió que era necesario constituir un equipo para abordar el tema de educación superior, con el comité político incluido el Ministerio de Educación. Coincidentemente, en esta comisión, los partidos de la coalición definieron a diferentes integrantes, entre ellos la diputada Camila Vallejos por el Partido Comunista y quien habla por la Democracia Cristiana, otros más por el resto de los partidos de la coalición. Fue en ese espacio conversado en donde se tomó la decisión de separar los proyectos de educación de las universidades estatales, de la educación superior estatal, situación que la Democracia Cristiana le había planteado al gobierno hace un año atrás en esta dirección, pero bien, valoramos que lo hayan hecho ahora y el compromiso del gobierno es tramitarlo durante el año 2017. Y además se conocieron las indicaciones, trabajamos sobre ello, les dijimos las dificultades. Por cierto, nosotros señalamos en que este proyecto mantiene un conjunto de indefiniciones, pero también es necesario, Andrea, señalar con mucha claridad en que este proyecto consagra elementos que para nosotros son centrales en la reforma de la educación superior, como lo es la gratuidad, como lo es el fin al lucro en la educación superior y también, por cierto, una nueva institucionalidad. Entonces, yo diría que más grave que el resultado de la votación, que por cierto lo es por sí solo,
lo más grave es la pérdida de confianza respecto de quienes integramos estos espacios en donde tomamos acuerdos y en donde nunca se dijo que, por ejemplo, alguno de los nuestros se iba a obtener. Ahora, diputada, entonces, ¿cómo se entiende, no? Que después de todo este trabajo, de todo el tiempo que ha pasado, de las conversaciones y los acuerdos que se habían logrado, hay un voto de abstención de parte de la diputada del Partido Comunista, Camila Vallejo, y también preguntarle por el voto o la posición que ha tenido Giorgio Jackson de Revolución Democrática, considerando que ellos, desde su experiencia como dirigentes estudiantiles, fueron quienes impulsaron o pusieron el tema en agenda. ¿Cómo se entiende ahora que ellos mismos estén en contra de lo que está proponiendo el gobierno? Bueno, porque mire, yo creo que en esto habían distintos caminos y el rechazo significa, por cierto, sepultar las esperanzas de hacer transformaciones en un sector que ha demandado durante largo tiempo reformas que son importantes. Y ahí, tal como usted lo señala, hay motivos que son muy diversos. Algunos que rechazan porque realmente esperan que en esto no cambie nada y que muchos sigan haciendo de la educación superior un espacio para el negocio. Hay otros que esperarían que esto tampoco tenga transformaciones importantes porque así mantiene indefinidamente sin solución una situación que es compleja y que requiere transformaciones. Pero en esto yo quiero, Andrea, insistir. Mire, yo personalmente he rechazado ideas de legislar. Quiero recordar, yo rechacé la idea de legislar en materia de carrera docente. Exacto. Siempre en público y en privado sostuve lo mismo. Nunca en privado le dije al gobierno una cosa y en público hice otra. Antes de la votación de carrera docente el día anterior, yo personalmente hablé con la ministra y le dije, voy a votar en contra. Siempre se lo dije. ¿Y en este caso no fue así, diputada? La falta de credibilidad, jamás. O sea, la diputada Camila Vallejo nunca dijo que iba a votar. Yo le quiero decir que la semana pasada, en una reunión en la que participó también la ministra de Educación, todos los parlamentarios de la comisión, de la nueva mayoría, le dijimos a la ministra, o sea, le dije, no fui yo, puede usted tener la confianza en que todos de la nueva mayoría vamos a respaldar esta iniciativa. Entonces, a mí eso es lo que me parece más complejo porque la pérdida de la confianza es algo que es muy complejo de poder superar. Ahora, usted decía, diputada, que este proyecto consagra ciertos elementos básicos, como por ejemplo el tema de la gratuidad, pero ayer teníamos una movilización del movimiento estudiantil, la primera de este año, donde justamente se ponía en duda eso y se decía que había que sacarle la urgencia al proyecto de reforma de la educación superior porque por una parte no consagraba o no garantizaba el avance hacia la gratuidad universal y por otra parte, y es un tema que también le quiero preguntar, y mantenía el sistema de endeudamiento con el CAE, que es un problema gravísimo para muchísimas familias. ¿Tenía a su juicio esos problemas este proyecto o podrían haberse resuelto después, cuando ya se votara la idea de legislar? No, mire, a nosotros nos parece que esas eran definiciones centrales. Y yo lo que estoy absolutamente convencida, este es un proyecto que consagra la gratuidad y algo que nosotros queremos mantener porque son cerca de 240.000 las familias que hoy día hacen realidad que sus hijos, sus hijas puedan llegar a la educación superior, sea esta universitaria o formación técnica, sin tener deuda. Y la ministra lo señaló porque eso fue parte de los acuerdos que el gobierno asumió con los parlamentarios de la nueva mayoría y lo dijo antes de la votación en que aquí se terminaba el CAE y que se establecía en esta ley que se eliminaba el CAE a partir del año 2018 y que con posterioridad, antes del segundo semestre, enviaban el proyecto de ley para viabilizar eso, pero que dejaban en esta ley establecido la eliminación al CAE. Entonces, mire, aquí buscarán excusas para justificar una falta de confianza y de haber cambiado lo que uno dijo durante todo este tiempo de que iba a apoyar favorablemente esta iniciativa y tomar una actitud distinta a la hora de emitir su voto. ¿Y cómo se entiende entonces la molestia que existe de parte del movimiento estudiantil en relación a este proyecto de reforma a la educación superior? Ayer escuchábamos a los dirigentes de la CONFET justamente insistiendo en los puntos que yo le mencionaba, ¿no? Decían hay que quitarle la urgencia porque no se puede avanzar en un proyecto tan malo como el que ha presentado el gobierno. Bueno, sí, el gobierno también ha señalado que está disponible a quitarle la urgencia. A nosotros nos parece que esto requiere de un debate, llevamos más de 10 meses
en esta discusión y por lo tanto a nosotros nos parece que precisamente lo que hace la idea de legislar es poder entrar en el detalle de cada una de las indicaciones y nosotros lo hemos señalado, Andrea, este proyecto mantiene indefiniciones, mantiene unos plazos de la gradualidad que en nuestra opinión son excesivos, tiene problemas respecto de concepción en términos de vincular acreditación a temas de financiamiento, que creo que eso es muy nocivo para el sistema, pero también incorpora elementos que son importantes para el sector, como por ejemplo la nueva institucionalidad que se requiere, como superintendencia, subsecretaría, agencia de acreditación, es decir, un control mucho más exhaustivo en materia de fiscalización, de recursos que se entregan a las universidades, incorpora aspectos que durante estos 10 meses le dijimos al gobierno que era un error, como por ejemplo sacar la participación estudiantil de los consejos de acreditación, que ha sido elementos muy valorados. Este proyecto saca definitivamente a las agencias privadas en materia de acreditación y esto es un paso importante, pero precisamente el gobierno lo que ha dado es muestras y compromiso en que está disponible para hacer las modificaciones que se requieran en este proyecto en materia de la discusión en particular, pero para eso es vital que podamos discutir el modelo de educación superior que queremos y no rechazar, con lo cual se sepultan todas las aspiraciones de transformación que requiere el sector en materia de educación superior. Y yo en esto insisto, Andrea, para nosotros es importante consolidar elementos que son fundantes en esta reforma de la educación superior, como lo es la gratuidad, el fin al lucro y la institucionalidad que requiere el sistema de educación superior en nuestro país. ¿Qué es lo que pasa ahora, diputada? ¿Está en riesgo la posibilidad de que el gobierno finalmente pueda promulgar este proyecto de reforma a la educación, aprobar un proyecto con gratuidad? Porque hasta ahora hemos tenido gratuidad a través de glosa presupuestaria, por lo tanto, si es que no se aprueba el proyecto, esto quedaría en nada y quedaría a conciencia del próximo gobierno. Bueno, ese es un riesgo inminente y por eso que ahora le corresponde a la sala definir. Rechazar este proyecto significa en que aquí nada cambie y que siga siendo una posibilidad de entender en que la educación para algunos no es vista como un derecho, sino como una posibilidad de hacer negocio. Nosotros queremos que existan cambios en educación superior y por lo tanto vamos a mantener nuestro apoyo a esta iniciativa con todas las advertencias que hemos señalado en que es necesario hacer transformaciones en el proyecto de ley en particular. Yo en esto quiero insistir, Andrea, lo más complejo es la pérdida de confianza porque usted puede disentir de una iniciativa, pero lo que no puede hacer es decir en privado que va a hacer una cosa y después darse vuelta a la chaqueta. Perfecto. Diputada Yasna Proboste, muchísimas gracias por conversar con nosotros aquí en Canal 24 Horas. Muchas gracias a usted. Que esté muy bien. Buenos